Buenas tardes a nuestro público, doctor César Pajimiño. Más que un invitado, doctor, quiero recordarle que usted más bien está en su casa. Es la tercera ocasión que tenemos un encuentro aquí en La Colmena y déjeme decirle que esta ocasión es especial porque vamos a presentar un nuevo segmento que ha salido de nuestras ideas, el hexágono. Este va a ser un espacio de democratización de la ciencia, un espacio para la crítica a la ciencia desde la ciencia misma, con personajes que tengan una voz crítica al pensamiento oficial positivista. Entonces, esa es la intención. Primero me gustaría hablar un poco del virus, de las mutaciones que ha tenido y después quisiera entrar en el tema de vacunas. Un saludo, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Últimamente hemos escuchado de variantes de Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil. Y muchas veces no se comprende muy bien que esta es mutación, variante o cepa. ¿De qué estamos hablando, doctor? ¿Cuál sería la diferencia de estos tres conceptos, estos tres significantes que salen en los medios de comunicación? Ok. La cepa es un grupo de organismos que tienen características comunes en su estructura, en su función, en su organización. Sería como una familia, ¿no es cierto? La misma familia con el mismo apellido, el mismo origen. Entonces, esa es la cepa. En este caso, para el COVID, la cepa que está dominando este momento es la que se llama la cepa G614. Esto quiere decir que es un solo individuo que tiene varias ramificaciones, linajes, y cada ramificación, cada línea evolutiva que se produce por mutaciones, por cambios en el material genético del virus, produce individuos con unas características especiales, pero que no dejan de ser el mismo virus, el mismo individuo, el mismo origen. Entonces, entre cada variante sería como el hijo directo del tronco común, de la cepa, ¿no es cierto? Tengo la cepa, es el origen. Y las variantes son mutaciones que afectan a la lectura del material genético. El 50% parecería que no cambia los aminoácidos que codifica el material genético y el otro 50% aparentemente es el que modifica el aminoácido de la lectura del material genético. Sigue siendo el mismo virus, sigue siendo el mismo bicho con variantes. Digamos que las variantes que afectan, por ejemplo, a la proteína espiga, la proteína que rodea al virus, es la misma proteína S, simplemente que tiene isoformas, formas varias, y las isoformas están determinadas por el cambio justamente de aminoácido o no, simplemente la variación genética del gen de la proteína S. Pero no solo la proteína S tiene variantes, tienes en todo el genoma de las casi 29.700 letras químicas de la vida del material genético, tienes variantes. Y entonces esas son, al final de cuentas, las que puedes ver. Doctor, ¿cuál sería, por ejemplo, el límite de mutaciones para hablar de una nueva variante? O sea, ¿qué tanto ha cambiado, qué tanto debe cambiar un virus para hablar de una nueva variante? ¿Hablamos de sus aminoácidos? La variante puede ser una sola mutación. Lo que pasa es que cuando las variantes se acumulan, tantas variantes, dejas de ser lo que eras y pasas a ser otra cosa. Entonces, por ejemplo, con el COVID es muy curioso que la primera cepa que aparece es la D614. Esa va mutando, una de esas va mutando tanto que aparece la nueva cepa, y sí es un nuevo tronco, que es la G614. Y dentro de esa hay un sinnúmero, sería como un núcleo con muchos radios, ¿no es cierto?, alrededor. Cada radio es una variante. Entonces, hay una sola variante última, esta de inglesa tiene 23 mutaciones en los genes del ARN,
17 de esas mutaciones afectan a la proteína S. Entonces, puede haber muchas mutaciones. El tema evolutivamente hablando, si es que tú acumulas tantas mutaciones que dejas de ser un coronavirus, pasas a ser otro coronavirus. Y ese es justamente la diferencia entre el SARS-CoV-1, digamos así, y el SARS-CoV-2. El origen es muy similar, pero cambia la esencia y se convierte en una especie nueva. El SARS-CoV-2 es una especie, es como el tronco originario más grueso de los virus, y el SARS-CoV-1 es una de las ramas gruesas, el SARS-CoV-2 es otra de las ramas, y de cada de esas ramas salen hojitas que son las variantes, pero no tienen tantas como para ser otro virus. Comprendido. Hasta ahora podemos hablar de una jerarquía, ¿no? Cepa, linaje y variantes, ¿correcto, doctor? ¿No? O sea, tú clasificas las especies por reino, subreino, familia, subfamilia, orden, y ahí vienen la especie. En el caso de bacterias, virus, viene la cepa y las variantes. Doctor, aquí me gustaría hablar de algo. Por ejemplo, la rapidez, o sea, la aparición de variantes, de mutaciones, parece que responde a algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace mutar el virus? ¿Pareciera que nuestro organismo lo induce a mutar, o hablamos también de una propiedad natural del virus para mutar con esta rapidez que tiene el coronavirus? Sí es. Todos los virus mutan. Todo el material genético de los virus va cambiando en cada replicación, en cada generación que se producen cambios en el material genético. Normalmente esos cambios son tan imperceptibles que no vemos un cambio real en el virus. Pero cuando estos cambios se van aumentando, tú sí los ves, digamos, los ves ya como una variante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se producen esto? En la historia natural de las especies hay variación genética. Esta variación genética va a depender mucho del tamaño del material genético y de lo que se calcula es la tasa de mutación, es decir, cómo se copia a sí mismo de manera fidedigna. Si se copia a sí mismo de manera no fidedigna, aparece una variante. Entonces, para el virus, por ejemplo, los más grandes virus que son de ADN, tienes una tasa de mutación por generación de 0,0000701. Para el coronavirus tiene 0,001. Y incluso ahora se está hablando de que las nuevas variantes podrían tener 0,01. Entonces, quiere decir que tienes altísima probabilidad de que cambie. Eso de forma natural. La otra cosa que se ha visto para que cambien los virus es que la presión del propio individuo, de los individuos que al crear anticuerpos contra el virus, hacen que este virus busque caminos para evadir el sistema inmune. Y entonces provocas cambios intencionados del virus. Y entonces aparecen las variantes nuevas que se van adaptando a las presiones del individuo. Y hay otra forma de variar el virus que se llama la recombinación. Para los virus de ADN sí se lo ve, pero para los virus de ARN con carga positiva, como es el coronavirus, recombinación genética no se ve, no se ha visto. Entonces, hay solo dos factores. Recombinación en el momento de la replicación del virus, en el momento que se copia en la célula. Esa recombinación. Sí, el momento que el propio virus se divide, hay cambios. La presión de los anticuerpos produce cambios. Y hay una tercera, digamos, y la cuarta, cuando hablamos del coronavirus, que es que se ha asociado la presencia de una sola dosis de vacuna con la posibilidad que los anticuerpos, al no tener la suficiente capacidad de destruir los virus, podrían provocar nuevos cambios mutacionales del virus y crear variantes nuevas.
Eso se asemeja un poco a la automedicación con antibióticos, ¿no? Una sola dosis de la vacuna, pareciera. Exactamente, eso pasa con las bacterias. Cuando tú tomas antibióticos de manera, digamos, automedicada, sin las dosis que son las realmente clínicamente válidas, puedes crear bacterias resistentes a los antibióticos. Pues más o menos por ahí va el tema del virus. Hay algo importante ahí, por el que no se da a libre elección el tema de la vacunación, sino más bien una dosificación por parte de los gobiernos, ¿no? Porque la población bien podría vacunarse una vez con una vacuna, una vez con otra. Eso es un debate que también se estaba tomando. Hasta aquí, doctor. Sí. Puedes vacunarte con cualquier vacuna que te cree la inmunidad necesaria y suficiente y segura. Bueno, hasta aquí, doctor, muchos de los que nos ven pueden estar preguntándose por qué hablamos bastante de los genes, genéticas y mutaciones. Hago una pausa para recordar el dogma de la biología central, ¿no? Cómo estos genes son los que codifican la corona del virus. Y recordemos que esta corona del virus es de algún modo la llave, ¿no? Porque el virus entra en nuestra célula. Y aquí quisiera entrar a hablar un poco de algo que incluso se habló ayer en un conversatorio que estuve presente, de epidemiología genómica. ¿Cuál es la relación o esa interacción entre los genes del virus y los genes de las distintas poblaciones humanas? Incluso el medio, entonces, ¿cuáles serían los más desfavorecidos? Hay muchos conceptos ahí que usted podría... Sí, bueno, el tema de epidemiología genómica es la combinación de dos términos, la epidemiología, que es el estudio de la distribución y comportamiento normalmente de las enfermedades infecciosas dentro de una población. Entonces ahí tú puedes entender muchas cosas, ¿no es cierto? Distribución, mortalidad, letalidad, en el caso del virus, muchos otros factores que entran en el análisis epidemiológico, riesgos por edad, etc. Al decir epidemiología genómica, lo que estamos introduciendo es una nueva variante dentro del concepto general grande de epidemiología, que es cómo las variaciones genéticas y las variaciones del genoma del virus y las del individuo, las variantes que tienes tú como individuo, por eso no soy igual a ti ni al otro individuo, cómo esas variantes me hacen más vulnerable o menos vulnerable a las enfermedades en general y al virus, coronavirus en particular. Entonces, hoy se ha visto que sí existen variantes genéticas de los individuos que provocan una vulnerabilidad diferente. Hay individuos que se enferman más, otros menos. Hay un 15% más o menos de individuos que no tienen síntomas. Hay un 15% que sí se enferma de forma grave y hay hasta un 5%, en el Ecuador 6.5% que muere. Entonces, cuando tú ves una distribución así de una enfermedad, estás hablando que debe haber factores no solamente biológicos, sino sociales, que están determinando que la enfermedad se distribuya de una manera diferente. Como soy genetista, yo apunto a los factores genéticos. Están descritos más o menos unos 30 genes que podrían tener relación con la vulnerabilidad de los individuos. ¿Y por qué estos genes producen proteínas, como tú decías? Y estas proteínas tienen en el receptor, crean receptores, y la forma de unión del virus, de la proteína S con el receptor, es clave. Se pensaba que era solo uno, el ACE2, pero después se descubrió que había el NRP1, el MRRS2, entonces se van descubriendo nuevos receptores que podrían coparticipar en la unión del virus con el individuo. Sí, me gustaría hablar de eso. Olvidé antes del tema de mutaciones, también había incertidumbre acerca de si las vacunas que surgen ahora tendrían alguna mella en su efectividad debido al avance del virus. Eso también es posible, que las vacunas hayan perdido efectividad o pierdan efectividad incluso a futuro a medida que el virus adquiera mutaciones nuevas. Bueno, sí, esto es una cuestión que justamente hoy hay una noticia que la vacuna de AstraZeneca dice que es eficiente para la variante del Reino Unido, pero es solo hasta 50% de eficiencia con la variante proveniente de Sudáfrica. Entonces, esto nos hace reevaluar las cuestiones sobre la eficiencia de vacunas
de este tipo de vacunas que parten del material genético del virus y podría estar comprometiendo el largo plazo de eficacia de una vacuna. Entonces, si solo tengo baja probabilidad de crear anticuerpos, pese a que la OMS dice que con 52% de eficacia de una vacuna ya es buena. Entonces, claro, AstraZeneca dice, la mía es buena. La de Pfizer y Moderna dicen, mi vacuna es buena porque no ha mostrado hasta el momento que no sea eficiente para las variantes nuevas. No sabemos más adelante, justamente por el tema de variantes del virus. El virus, al tener variantes, podría ser que cree un escape a los sistemas inmunes y cree nuevos tipos de virus que sean un poco más contagiosos e incluso agresivos. Pareciera que el virus, la naturaleza avanza mucho más rápido, ha superado a la medicina moderna, así es, doctor. Quisiera avanzar en otro tema que también se ha debatido bastante y es el interactoma vírico y el interactoma humano. ¿Qué beneficios se pueden obtener del estudio de esta interacción de proteínas, de estas moléculas virales humanas? ¿Cuál sería el beneficio de estudiar esta conexión? Bueno, justamente la primera cosa que uno debería, con las herramientas que tienes ahora de análisis, podrías tú ver cómo una proteína, por ejemplo, la del receptor ACE2, interactoma, de ahí viene, con otra proteína o con otras proteínas. Del conjunto de proteínas interactuantes les estamos llamando interactoma. Pero podrías ir un poco no siendo tan puro en el término, podrías decir que hay interacciones de los genes también. Y estos genes, a su vez, al interactuar, te protegen más o te protegen menos con las enfermedades. Entonces, el interactoma es una buena manera de aproximarse a cómo va a infectar, por ejemplo, el virus y cómo o qué síntomas va a dar dependiendo de qué proteínas están involucradas en la interacción huésped-bicho. Incluso había oportunidades farmacológicas en torno al bloqueo de esas interacciones. Exactamente. Una proyección de esto sería el entender qué proteínas están como favoreciendo la entrada del virus y qué medicamentos podrías usar para detener esa entrada del virus o contra el virus mismo. Entonces, el tema de interacción de proteínas y la interacción de genes es importante porque te va aclarando o te va dilucidando también por qué se producen síntomas. Por ejemplo, no se sabía por qué perdías el olfato. Cuando se descubre que el coronavirus se une al receptor NRP1, que es de la neurolipina, ahí se empieza a entender por qué tiene síntomas neurológicos, por qué en la mucosa nasal tienes pocos receptores ACE2, tienes receptores de neurolipina, se pegan ahí en los virus y alteran el olfato de los individuos. Entonces vas entendiendo la fisiopatología. Asimismo, de la respuesta inmunológica excesiva que se le adjudica al coronavirus, también parece que tuviera relación, ¿no?, con estos receptores de proteínas, ¿no? Exactamente, y por supuesto tienen que ver con los de todos los receptores ACE, hay el 1, hay el 2, y los ACE solos. Entonces, todos estos tienen que ver con respuesta. Los de la neurolipina tienen que ver con respuesta, el MRRS2 tiene que ver con problemas cardíacos, musculares y renales. Entonces, así puedes ir explicando la fisiopatología de la enfermedad dependiendo de qué interacciones mantiene los virus y sus productos con el individuo. Sí. Eso es la epidemiología genómica. Hasta ahí. Enfoquémonos un poco más en las vacunas. Vamos a entrar en las distintas vacunas que hay.
Pero antes que nada quiero hablar, o sea, ya en términos bastante simples, ¿qué es la vacunación? ¿Qué son las vacunas? ¿Cómo se hace ese proceso de inmunización? En breves rasgos. Y una cuestión interesante, porque justo ahora, incluso con el impulso de los medios de comunicación, se hace ver a la vacuna como la salvación, ¿no? Y se ha dejado de lado muchas medidas preventivas, sociales, o incluso farmacológicas que también sirven para hacer frente a la batalla. ¿Es correcto realmente poner todas nuestras esperanzas únicamente en las vacunas? Y entre usted, doctor, esa es mi pregunta. Bueno, creo que cuando aparece el virus, apuntamos directamente al desarrollo de vacunas porque no había fármacos específicos, no hay fármacos específicos. Y no, hay ya estudios de fármacos que podrían, digamos, combatir el virus, destruirlo, pero al no haber realmente, uno de los caminos era crear vacunas. Hay una pandemia, hay una letalidad alta por la pandemia, hay un problema socioeconómico que involucra a la pandemia, entonces hay que solucionar. Por eso aparece de tal manera, tan rápido la vacuna. Tenemos la tecnología para poder producir esta metodología que corta un pedazo del virus, mete en otro para que sea el vehículo, o sintetizas el material genético de la proteína S, y esa le pones en una bolsa de grasa y es la que inyectas en el individuo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear anticuerpos contra esta proteína, para que el momento en que tú tengas contacto con el virus, ya tengas la inmunidad, tu sistema inmune preparado para combatir. Entonces, identifica las proteínas S del virus y empieza a atacarles de manera mucho más eficiente, de manera mucho más lógica, digamos, biológica, y destruye el virus y no te enfermas. Entonces, la filosofía de la vacuna es esa, crear anticuerpos contra el bicho que estés expuesto. Y esa es una de las cuestiones, ¿no? Se dice muchas veces que la información que sale del virus y las vacunas y los tratamientos han salido muy rápido. Por ejemplo, se compara con otras enfermedades como el ébola, el SIDA, y cómo es que con el coronavirus ha surgido ya tantas vacunas, tanta inmersión de un modo tan apresurado. Y la cuestión es que hay incertidumbre en torno a la seguridad y eficacia de estas vacunas. Bueno, es interesante lo que dices porque, por ejemplo, ¿por qué no tenemos todavía vacuna contra el HIV? Es un virus, un retrovirus un poco más grande que el del SARS-CoV-2, va por casi por ahí, pero es un poquito más grande, y tiene unos sistemas genéticos de evasión bien adaptados que hacen que cada vez que estás próximo a sacar una vacuna, el virus cambia su comportamiento y entonces no logras en realidad tener la vacuna. ¿Cuán rápido hemos desarrollado? Hay que acordarse que el año 2008 aparece el SARS-CoV-1, el SARS, ¿no es cierto? Y el SARS empezamos a entenderlo, empezamos a estudiarlo, se tiene la secuencia también. Entonces, cuando aparece el SARS-CoV-2, que se lo descubre como una nueva cepa, una nueva familia de virus, digamos, entonces este virus ya lo conocíamos bastante bien y se empieza como se venía investigando en probables vacunas para estos virus, por eso se desarrolla tan rápido, porque ya se conocían bastantes cosas. Entonces, como se tenía la secuencia casi completa de todas las proteínas del virus, lo que se hace es, usemos estas proteínas, que ya las conocíamos, para desencadenar la inmunidad de los individuos. Y eso es lo que se hace. Entonces, el ARN de la proteína lo metes en el individuo, ese ARN produce las proteínas de espiga y los anticuerpos le combaten. Ahí es justo donde quería entrar, ¿no? Tenemos prácticamente las principales 4 vacunas que están compitiendo, ¿no? Moderna, AstraZeneca, Pfizer, la Sputnik, incluso la de Cuba, la Soberana. Doctor, mi intención aquí es generar información, insumos para la ciudadanía, para que también
se informe y de algún modo participe en este debate. ¿Qué es lo que diferencia estas distintas vacunas? Me refiero también incluso a su precio, cómo es el modo de acción de estas vacunas. Se habla unas de ARN, unas que son de ADN, que entran a la célula, no entran a la célula, son virus atenuados. Es algo que pareciera que hubiera un velo que cubre todo esto y simplemente esperamos que venga cualquier vacuna y se nos la inyecte, ¿no? Yo creo que ahí debería haber mucha más información, doctor. Claro, bueno, este momento están circulando dos tipos de vacunas, ¿no es cierto? Las que son de ARN, que son solo un pedazo del virus, que es el pedazo que va a codificar para la proteína S, es un gen que produce la proteína S, ese gen se lo toma, se lo corta del virus y se mete en estas bolsas de grasa, que tienen agua, que tienen minerales, que tienen unos alcoholes también para dar el sustento y que pueda inyectarse. Es poco estable porque es un ARN de una sola cadena, monocatenario. Entonces, por eso es tan inestable, por eso necesitas tener a menos 80, menos 70, menos 80 al producto, ¿no? Y las otras dos, o sea, tanto Pfizer como Moderna manejan ARN. Las otras dos, AstraZeneca, Oxford y Gamaleya, estas usan adenovirus defectivos en el cual tú coges la misma gen de la proteína S, lo transformas a ADN de doble cadena, copia, a través de una retrotranscriptasa, una enzima, le haces como un doble cadena. Y ahí metes en un adenovirus defectivo que no te va a producir enfermedad alguna, le usas al adenovirus como vehículo y ese es el que inyectas, entonces el mismo adenovirus se encarga de producir la proteína S. El ADN del adenovirus produce la proteína S. Es como un bicho transgénico, ¿no es cierto? Eso podría ser la mejor explicación. Okay. Pero como es defectivo, va a morir y no te va a hacer nada. Y has creado ya la inmunidad. La inmunidad. Esta pausa ahí, doctor, ¿existe probabilidad o esa cápsula de ADN entra a nuestro ADN, a nuestra línea de ADN, o simplemente entra al núcleo celular? ¿Cómo? Esa es una pregunta. Las también. Vacunas de ADN, estas que estamos hablando, que tienen ADN de doble cadena, podrían entrar al núcleo de la célula. El tema ahí es que la probabilidad de que eso ocurra es tan baja, que es despreciable. Siempre cuando dice la gente que hace ciencia es despreciable, te preguntan, pero hay probabilidad. Y dice, sí, hay probabilidad. En condiciones de laboratorio, para tú hacer que una doble cadena de ADN entre al núcleo de la célula, abriendo los poros del núcleo, cambiando el componente, el sustento químico del medio que esté en las células, es muy difícil. A veces, en el mejor de los casos, te llega a 30% de recombinación genética. En vivo es mucho más difícil, así es que por ese lado no existe una posibilidad grande de que se produzca recombinación. Con las vacunas de ARN simplemente no hay recombinación. No entran nunca al núcleo, se quedan en el citoplasma, usan los ribosomas del citoplasma y producen las proteínas en el citoplasma. Doctor César, hasta aquí una pregunta. Ya que hablamos más o menos en leves rasgos de las principales vacunas, ¿se puede hablar de una mejor opción para la realidad ecuatoriana, una vacuna que sea la mejor opcionada para nuestra realidad? ¿Se puede hablar de eso? O sea, yo pienso que de acuerdo a todo lo que vamos viendo de las opciones, las bondades de cada una, si es que tú tienes una vacuna que es eficiente, que crea buena inmunidad, es barata y tienes mantenimiento bueno en el ambiente o en temperaturas más manejables, por ejemplo la de Moderna, ellos hablan de que puedes manejar a 20 grados.
versus la de Pfizer, que tienes que tener 70 grados bajo cero. Entonces, hay una diferencia ahí. En precios, como ahora se habla de la confidencialidad de los contratos de los países con los productores, se ha visto que varía entre $3 hasta $8, y entonces esto es una cosa importante porque esa va a ser una de las cosas mandatorias. Como hay esta guerra de países entre cuál es la mejor vacuna, claro, hemos dejado un poco a un lado, por ejemplo, las vacunas rusas. Desconfiamos de la vacuna china porque ser china y porque nos han metido en la cabeza que lo chino es malo. Y ni siquiera consideramos a la vacuna cubana porque simplemente es cubana. Entonces, tampoco nos hemos dado el tiempo de evaluarla, estudiarla, para decir, ¿saben qué? Si es efectiva. Cuba dice que en 3 meses podría ya estar vacunando a toda su población y que podría tener tecnología abierta para preparar su vacuna, pero no se le toma en cuenta porque es un país bloqueado, es un país chiquito, está metido con el socialismo, y entonces hay que desconfiar. Pero no hemos hecho nada por eso, ¿no? Una preferencia por la tecnología de Occidente, ¿no? Entonces, ahí exactamente, y que ha sido manipulada por los medios y por las grandes corporaciones de comunicación, ¿no? Y ahí es donde hay que mantener una postura crítica e informada. Doctor, hablaba usted incluso en un artículo que leí usted, el nacionalismo de vacunas. ¿De qué se refiere a eso? Con respecto Justo lo que estamos diciendo, ¿no? Que los países que tienen la tecnología para crear las vacunas empezaron a hablar de que sus vacunas, las que produzcan, van a ser para ellos, y lo que sobre para el resto. Entonces, a eso se empezó a llamar el nacionalismo de vacunas. Y luego, esto ha determinado que los diferentes países tengan la misma posición. China tuvo en su momento, Rusia tuvo en su momento, Estados Unidos ha tenido en su momento, Europa ha tenido en su momento, y es un poco, primero me curo yo, digamos, me cuido yo, y luego veremos qué pasa con el resto del mundo. Si sobran, les daremos. Y entonces se produce un conflicto geopolítico en que quién tiene más poder sobre la vacuna, cuál vacuna es mejor, la mía es mejor, ¿por qué? El precio es mejor, ¿por qué? Entonces hay un movimiento mundial que reclama la gratuidad de la vacuna para todo el mundo, la apertura de la fórmula y la fabricación abierta, que sería desde el punto de vista de la humanidad lo mejor. Las ganancias de AstraZeneca, por ejemplo, ya han llegado a 827 millones solo con Europa. Y ahí es la gran entre el objetivo de estas vacunas comerciales, de estas empresas, como por ejemplo el objetivo de Cuba, que es la salud. Y eso hay que hablarlo también. Hablemos un poquito, que ya se nos acaba el tiempo, del proceso ecuatoriano, doctor. El famoso plan piloto de las 50.000 dosis, de la confidencialidad y de las preferencias que han habido. ¿Realmente podemos hablar de una campaña de vacunación aquí en el país? No, pues eso es para mí una cosa bien penosa, ¿no? Hablar de que van a traer 86,000 vacunas y que la primera línea va a ser la prioritaria, y entonces te crean una esperanza que luego se convierte en una falsedad, el rato que solo traes 4,000 para los 4,000 que a discreción se van a vacunar, porque no hay un plan real. Entonces empiezan a aparecer familiares vacunados, gerentes vacunados, amigos de los gerentes, esposos de poderosos económicamente, y se desvirtúa la necesidad de la vacunación de la población. Entonces creo que eso es una cosa que podría ser criticable, muy criticable desde el punto de vista ético y moral, y no hay una política clara de vacunación del Ecuador, no se ha resuelto, nadie ha dicho cómo van a vacunar 900,000 personas al mes, que significarían más o menos 58,000 personas diarias. ¿Qué sistema de salud tenemos para eso cuando se le ha bajado 1/3 del presupuesto
a la salud. Entonces hay dudas que son legítimas de las personas, hay dudas de la eficiencia y del manejo, y hay dudas de la ética y de la moral que se ha producido alrededor de las vacunas, y entonces que un poco indignan a los ciudadanos. Sí me gustaría hacer un pequeño análisis, comentario para concluir esta entrevista que ha sido muy rica en conceptos. Y lo que vemos ahorita con este plan de vacunación, incluso en otros países, compararnos con otros países, nos debe hacer pensar qué es lo que queremos, porque no se va a elegir únicamente un plan de gobierno, nada, más bien vamos a elegir también sobre las vidas y la salud de muchas familias. Con eso cierro, doctor. Muchas gracias también. Pienso que tenemos que seguir las medidas de control y apuntar por un país que sea más equitativo, que tenga una visión de la salud más general, sin intereses privados ni particulares, sino que sea una cuestión de derecho público. Y hay que apuntar a eso, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión que nos podamos encontrar aquí. Gracias también. Listo.